aprendizaje significativo, nosotros primero tenemos que ver los contenidos previos. ¿Qué sabe el alumno al momento de tomar esta clase? ¿Qué sabe? Ustedes recién han dado una definición de educar, o por lo menos han dicho qué puede ser educar. Ahora, esos contenidos previos que ustedes tienen son los que permiten tomar los contenidos nuevos. Estos contenidos nuevos para Ausubel decía de que el contenido previo sirve en anclaje al contenido nuevo. Es como si fuésemos haciendo estadios, que coincide allí con Piaget. Piaget hablaba de estadios o estadios. Piaget decía de que pasamos por todas las etapas evolutivas. En ella, después Freud enseña las etapas evolutivas, pero es de acción tal de cada uno. ¿De qué manera en Piaget, cuando el sensor, es decir, el B, que succiona, le da placer, ¿qué hace? Succiona porque le da la alimentación a la madre. Entonces, a su corriente lo que Freud dice que es forma de sentir placer el hecho de succionar. Y después habla, por Freud habla de una etapa, por ejemplo, de cómo el bebé goza, con Freud, de su defecación, por ejemplo. Provoca. Entonces, desde otro punto de vista, porque era psicólogo, aunque Piaget, que era pedagogo, hablaba de los estadios del hecho de aprendizaje. Cómo va aprendiendo el alumno, haciendo hasta para que luego tenemos el alumno crítico, reflexivo. Pero hay otro pedagogo acá que habla de la zona de desarrollo positivo. ¿Y qué? Vygotsky decía de que nosotros tenemos una zona que nos permite incorporar contenidos. Y dice que son caps. Entonces tenemos un contenido previo, un contenido previo, un contenido, hasta que nos vamos a lograr esto. ¿Qué significa? No tiene para ser crítico tiene que ser reflexivo. Para ser reflexivo tiene que poder leer. El gran problema actual se lee. Ponemos frente al televisor. Podemos tener crítica. Tengo, en lo político, tengo el 600, un programa que tiende a hablar las obras de gobierno de este gobierno, todo aquello que hace al gobierno. Y después tenemos el Canal 9, que estamos medio, después tenemos de TN, o todo eso es una llamación, que es una corporación. ¿Cómo lograr nosotros un pensamiento crítico? Noticiero. Vemos un canal, así está diferencia. Y podemos decir, bueno, están de acuerdo esto así, pero también te digo. Entonces, ese alumno lo que logra hacer la lectura. No solo logra hacer la lectura, también en el hecho de tener oratoria.
poder hablar en público. Porque para hablar en público tenemos que saber. Y para saber tenemos que leer. Y para leer tenemos que predisponernos en un ambiente, ¿se acuerdan? Que se dice que tiene que estar en un ambiente tranquilo, no acostado, sentado, en una posición cómoda, no estar con hambre, ni tener ganas de ir al baño, porque empezamos a desandar y no se estudia, se levanta. Entonces, tenemos que hacer horarios que sean lo suficientemente flexibles, que nos permitan ir a comer, ir a beber, ir a descansar. Entonces, después de esta lectura que nos va a permitir no solo tener oratoria, esto me permite oratoria. Y algo fundamental que es la ortografía. ¿Por qué? Porque nosotros al leer se nos va quedando sin que nosotros pensamos, nuestro cerebro va tomando la palabra como debería escribirse. ¿Por qué? Allí cuando no tenemos esta ortografía, sabemos que no leemos. Cuando tienen faltas de ortografía es por esto, porque no tienen lectura. ¿Y cómo se aprende a leer? Se aprende a leer primero una mirada rápida, la lectura exploratoria. Y después vamos repasando la lectura, leyendo varias veces, hasta que podamos entender lo que dice. Entonces, después de esto, nosotros podemos sacar conclusiones. Y después podemos tener una opinión. Tenemos que tener una opinión. Porque si nosotros vamos para un solo lado, vamos a andar con todos juntos, vamos a poder y vamos a ir un montón. No tenemos que tener. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser profesionales, tienen que tener una mirada científica en todo. Entonces, que no nos abrume la religión, que es bárbaro porque nosotros sentimos y creemos firmemente porque tenemos fe, pero no nos podemos evitar de que desde lo científico está un poco distante. Para la religión, por ejemplo, el aborto es punible y para desde lo científico dice, bueno, o desde lo psicológico, hay que ver la situación. Por ejemplo, lo que se ha establecido es que el producto de una violación puede ser de que haya un aborto, por ejemplo. Entonces, todo es de acuerdo a qué aristas tocamos. Entonces, toda esta opinión es importante. Yo el otro día veía en el Facebook, por ejemplo, que había ido, ¿cómo se llama? Albert. Yo no sé si graba, bueno, Albert. Había ido, había regalado 2 banderas de ceremonia. ¿Sí? Y por todo lo que comentaban, bueno, por supuesto lo felicitaban grande, bárbaro. Yo le pongo que la educación no son 2 banderas, porque esa escuela se está cayendo donde ha ido. Están las paredes electrificadas que la Cato Barrio, por Tideocampo. Entonces me llama y me dice, yo quiero hablar con usted porque mire, era la única persona que le había dicho que no, porque es real. Yo le digo, yo no es que vaya contra usted, me parece una cosa negativa porque me parece que es campaña. Y no, tenemos que hablar realmente de los problemas educativos reales y no de entregar 2 banderas, por ejemplo. Entonces, eso, yo lo que reconozco allí es la hombría de bien de llamarte y decir, bueno, mire, ¿qué pasa? Y bueno, y entonces me dicen, bueno, si yo ya alguna vez llego a ser candidato, necesito que me hagan, bueno, si alguna vez necesitan, pero la cuestión es que tienen que tener en cuenta, no podemos enceguecernos y seguir una sola cosa, tenemos que ver esa mirada holística que se dice científica, esa mirada general. Entonces, si nosotros tenemos una opinión, tenemos que fundamentar. Por eso cuando decimos fundamentar, decir por qué. ¿Por qué opinamos de tal manera? Lo ético, el ambiente, que no está en Argentina, es la Argentina. Pero, por ejemplo, en los países, hasta
hasta qué punto la persona que lo tiene al hijo durante los 9 meses es más el niño o son los genes directamente. Entonces, para la religión, desde el ético de la religión, nos dice que corresponde para lo humano, para lo social. La persona que lleva 2 meses no lo ve más. ¿Cómo quiere esa persona psicológica? Sí. Ejemplo, el caso de los gays. Hemos visto que aquí el Bitcoin también él le puso, pero que era la madre. Los trae los niños, ¿cierto? Son de él. Es como si come mercadería. Hasta que eso es él. Y hasta que la ley protege. En todas estas tenemos que irla viendo. ¿Por qué? Porque en todo nuestro aprendizaje vamos a encontrar el saber, hacer y el saber ser. ¿Por qué? Porque el saber puedo aprender el contenido. El saber hacer el procedimiento para poder aprender ese contenido y aplicarlo en otras situaciones problemáticas que se presenten. Pero el saber ser, esto, es fundamental como persona. Esto hace diferencia. Esto son valores. ¿De qué manera estos valores yo los aplico? ¿Cómo un arquitecto puede hacer un edificio con ladrillos de cuarta calidad? Ellos, desde la ética profesional, tienen hasta 5 años. No se les debe caer el edificio en 5 años, pero si se les cae, lo sé. ¿Es ético? ¿Puede hacer una cosa así? O la desidia quizás de un médico que deja, espere en la sala de espere en los hospitales públicos. ¿Es ético? Entonces, todas las cosas, todas las profesiones tienen estas 3 características para ser profesional que sabe hacer, poder contenido, llevar a la práctica que aprendan. Este saber ser, esto es lo más importante. No nos movemos dentro de esta sociedad. Por la sociedad. ¿Qué hacemos nosotros por el otro? Este saber ser, esto es lo más. ¿Por qué? Porque si no, críticos, reflexivos y somos autodeterminados, si tenemos estas características, tenemos que sí o sí saber ser. Sí o sí saber ser. En un curso de cultura de San Juan, hace 2 años más o menos, una ponencia mira la autodeterminación de los pueblos. ¿De qué manera los pueblos originarios lograron estar en sus lugares? Por ejemplo, decía que San Luis habían hecho las casas específicamente como pueblos antiguos o pueblos originarios. Y le han hecho un barrio. Y en San Juan le habían entregado unos terrenos para estos originarios, pero después ahí pasan su vuelta. Entonces, ¿de qué manera respetamos la autodeterminación? Porque ellos decían, no queremos que nos llamen aborígenes, tampoco que nos llamen originarios.
Ellos quieren que llamen con los nombres de sus tribus. O sea, los caciques que estaban ahí en ese congreso decían, nosotros no queremos que nos llamen, que nos pongan todos juntos. Si tenemos nuestra especificidad, somos especiales, somos grupos con cultura distinta, a pesar de que ser parecidos. Entonces querían entonces sean cosas especiales para toda la sociedad. Entonces esa autodeterminación se está cumpliendo, por lo menos de esos pueblos originarios. Para la educación, esta educación que tenemos que ver y tomar de Ausubel, de Piaget, de Vygotsky, para poder lograr el aprendizaje significativo. ¿Qué significa? Que lo que yo aprendo me sirve. ¿Para qué? Para usar en otra situación problemática que se me presenta. Este aprendizaje que hago me va a servir para que en el día de mañana pueda ser una situación que me resulta inconveniente que no resolver. Entonces, este aprendizaje significativo va a ser del alumno autónomo. Y esta autonomía va a permitir pensar, dar opinión. Porque ¿cuál es el problema de nuestra Argentina, por ejemplo? El problema de nuestra Argentina es que los opinólogos están por alguna cosa opinando. No tenemos quizás una opinión válida de decir, pasa esto con las villas. La Constitución dice que todos tenemos que tener una vivienda, que todos tenemos que tener un trabajo. Dice la Constitución. Hay madre en un Estado. ¿Por qué lo tenemos? Había una manifestación corte ahí de calle, frente de la catedral, pidiendo cárcel de dónde las viviendas. Es cierto, la cuchilla fue vivienda, calle, también ahí ven un equilibrio, pero la oposición dice que todo tiene un trabajo que se hizo en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Catamarca, se hizo de que había 3 generaciones que no había padres que trabajaban en un empleo estable, sino eran planes. Entonces el chico no veía salir a su abuelo ni padre a trabajar todos los días, por ejemplo. Eso yo a medida para salvar el hambre urgente. Pero no es para que se olvide. La municipalidad tiene problemas 15 años de pilo, lo que fuese. O Procala. Tampoco es. Entonces, ¿qué manera nosotros tenemos que lograr un alumno que sea autónomo, autodeterminado, crítico, reflexivo y actualmente use las nuevas tecnologías? Porque si al alumno no le enseñamos a usar una computadora, va a querer salir a trabajar y va a necesitar sí saber. Las nuevas tecnologías son importantes, nos permiten conocer todo lo que pasa en el mundo. También nos permiten no solo comunicar, sino también poder trabajar con ellas. Estas hacen un combo para alumnos desarrollarse en forma óptima en su trabajo, En todo. Importante, pues que sería poder entender significar. Eso los docentes en cursos profesionales. Hay que hablar eso que no está. Usado, llamado, tocado, ni si, el alumno
3 años copiaban. Pero ¿qué más se hace al alumno? Porque ¿dónde hace su abstracción? ¿Dónde hace su comprensión? ¿A dónde logra poder tener su propio pensamiento o su propio saber, el contenido? Entonces, en esto de planificar, tenemos que ser cautos. ¿Para qué? Para que esta planificación sea realmente el estado del aula. ¿En qué etapa está el alumno en su aprendizaje? Entonces, es planificar, no es solamente porque pide. Y para colmo lo pide para ir por Semana Santa. O sea, que Semana Santa es como para estar yo haciendo la planificación. Pero es importante, base de este diagnóstico. Entonces vamos a poder dar clase. Y vamos a poder tener el currículum real sea verdadero. Porque tenemos el currículum oculto, ese que son valores, lo que va sucediendo en el aula y que tenemos que ir viendo, haciendo aprendizaje de incidente. Pero el currículum real es lo que verdaderamente estamos dando. Entonces, todo esto hace en este proceso y en especial en esta distancia, ¿por qué? Porque tiene el problema de no tener en todo momento a su lado, o bien de poder decirle, o sea, yo contesto, pero por ahí no es, o estoy apurado y no contesto 2 o 3 cosas, y no la quizá que necesite el alumno, porque el alumno necesita por ahí explicaciones mucho más grandes. No es lo mismo explicado. Claro, claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, esto que no sabía si seguir yo con el pensamiento crítico que está establecido, que se lo vamos a dar el 4, pero sí lo importante que tengan esto que dice acá, que sería un mapa conceptual de los temas que son importantes de tener en cuenta ustedes profesionales de la educación. Y para los docentes también. Para los docentes también. ¿Por qué? Porque se pierde de vista esto y se pierde de vista esto. En el aula, el docente cierra la puerta y ahí vemos, no sabemos qué está haciendo, sabemos que vayan a observarlo. Que ese día lleva todo. Ese día que va a observar tiene todo, lámina, tiene todo. Pero el día a día. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros ver. Esto es lo que sale del desarrollo próximo. Que es donde hacemos el anclaje que dice Ausubel. Entonces, esto es lo básico de la educación. Esto es lo básico. Si ustedes saben esto, van a poder hacer pedagogía, van a poder hacer currículum, van a poder... todo aquello referente a educación. Cuando en los cursos de perfeccionamiento que ha dado acá y otro, ahora me conta el Ministerio Negro, me puso en todo Río Negro. Y porque me presenté un proyecto y eso ha sido aceptado. Entonces, bueno, por eso espero que Eduardo también se pone rápido. Porque eso es pagado. Bueno, pero también ante esto, ¿cómo y qué les queda? Porque usted me va a permitir recurrir. Esto es la base de lo que puede doctrinado. ¿De qué? Del cómo
basado en que alumnos monitores, alumnos más aventajados, a que aprendan aquello que está basado en la educación. Como ustedes saben, todos tenemos formas de aprender y distintas ponemos en juego. Tenemos una memoria. Mucha gente estudia y cuando lee, cuando va a la página del libro, está escrita esa que quieren memoria, hablarlo, o sea, mientras van leyendo van a ir usando dos memorias, la visual y aquella otra esquema que poco observa, es la comprensión de aquello que hemos leído, hemos escuchado. Entonces, la forma de hace que construya su aprendizaje. Construye, por ejemplo, le dan un ejercicio, general no sabe hacer. Entonces, porque el error que llega forma corta de hacer el ejercicio. Esa es la forma de enseñar. Entonces, eso hace que el alumno sea lo primero también sea autónomo para que pueda manejar su tiempo. Y el cambio con la educación a distancia permite que vayan incorporando, a medida que van madurando en el aprendizaje, pueden ir a práctica. Por eso es mucho más flexible de hacer en distancia. Otro día, hace otro día materias, que flexible. Lo que mira, porque Eduardo, una viñeta con Eduardo, porque Eduardo me quiere
quería todo un día y pico, no sé, y que entren y esté abierto. No, no, ¿por qué? Porque si ustedes se van a otro tipo de educación, supóngase que se van a, qué sé yo, a la Barcelona, o se van al siglo XXI, o se van a donde sea, no van a tener esas chances. Y nosotros lo que tenemos que preparar al alumno que sepa. Que sepa. ¿Por qué? Porque es lindo hablar de noticias y de cosas que pasan, y experimentos y todo lo que quieran. Pero ustedes tienen que dársele algo. Porque eso es lo que van a aplicar. Porque las noticias cambian, las experiencias cambian. Pero lo que tienen que tener un basamento de algo, el contenido, ¿sabe? Tenerlo. Por eso es importante. Por eso es importante. Me parece fabulosa las clases de cuando abre la mente para que investiguen. Eso es bárbaro. Eso es bueno. Entonces, en esa investigación, no solamente investigar a la persona que nos gusta por fe, que está haciendo, sino investigar el contenido. Entonces, quizá la próxima clase me trae algo más de Ausubel, o de Piaget, o de Vygotsky. Quizás investiguen. Entonces, podamos ir a otro tipo de clase de debate. ¿Sí? Porque este tipo de educación, que es, de acuerdo a la ley 18.380, era la educación, la educación en donde todo era gratuito y obligatorio, tiene que ser gratuito para ser obligatorio, ¿sí? Desde esa ley, por eso tenemos la ley acá en la universidad. Pero nadie nos garantiza que sea privada, no privada, sí, que sea cancelada. No sabemos si más adelante vamos a tener arancelamiento. Y muchas cosas vienen a lo largo del tiempo, los docentes van a hacer parte, generalmente no de las universidades, pero sí de la secundaria, de la primaria, porque lo que tiene es la educación realmente pagada, rentada. Vamos a tener que elegir. Juancito va a seguir la universidad, pero Pedrito y María hay que esperar que se reciba este para que siga el otro. Entonces, aprovechen el tiempo, ahora que es gratis. Después no sabemos. La educación privada está carísima. Una materia está en 1.600 pesos, una materia. En el siglo XXI está 1.600 pesos una materia, para cursar una materia. Y cada 4 meses se desembolsa más o menos unos 20.000 pesos. Junto, porque son varias materias. Es una locura. Cada 4 meses. Cada 4 meses. Cada 4 meses. Entonces es una locura. Entonces, hacen el tipo de educación, en este caso de acá, el CAU de acá del siglo XXI, por ejemplo, porque ahí yo voy por ahí unas asesorías al profesor, pero yo lo que veo es que es muy cara. Y la Barcelona le vamos a analizar ni puesto por rendirlo. Eso de educar, que es cierto que, por ejemplo, la sede que al alumno van ayudando, lo llaman a la tarde, lo van tratando. Pero es bromado. Entonces lo que tienen que ver ustedes ahora que es pública y gratuita es aprovechar y recibirse. No dejar el tiempo, porque después se van a arrepentir. Entonces, se van a arrepentir por el solo hecho de que sus compañeros van a recibirse antes y van a tener los pocos puestos que quieran. O por el hecho que también puede ser arancelada después. Entonces, nosotros, docentes, ¿qué tenemos que inculcarle a ustedes? Deseos de estudiar, deseos de mejorar, deseos de investigar, deseos de involucrarse. No podemos ser un vegetal. No podemos. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que, algo nos ha gustado y lo fundamentamos, escribimos en el diario, mandamos una nota al diario. Hacemos conocer nuestra voz de alguna forma. No podemos ser una materia inerte porque tenemos pensamiento, porque tenemos raciocinio, razón que nos permite establecer qué es bueno y qué es malo y obrar en consecuencia. ¿Queremos ser buenos? ¿O algunas veces buenos? ¿O queremos ser malos?
o algunas veces malo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en esto, que es bastante básico que tienen que haber en lo básico, ¿saben? Tienen también, ustedes saben la ciudad sube, que es lo que ayer, lo digo. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ustedes, Paradigma siga surgiendo, puede estar actualizado. Si no están actualizados, no pueden, porque no podemos educar a un alumno de este siglo con los contenidos del siglo XVIII. Es imposible. Entonces el alumno argentino que salga recibido de una universidad y tenga que ir a competir con alumnos de Estados Unidos siempre va a perder. ¿Por qué? Porque no nos actualizamos. Entonces el docente tiene la obligación de actualizarse y el alumno tiene la obligación de investigar. Tiene que ser, cada cosa de esta tiene que ser motivo de investigación. El día 4 de octubre, ¿cierto? Tenemos la otra tutoría a las 10, a las 9, ¿qué hora lo hacemos? A las 10 de la mañana. Vamos a tener la teoría. Aquí vamos a ver todas las dudas de la práctica de aprendizaje. Vamos a ver si tenemos un práctico ahí de lo que está. Cosa de que si a alguno le falta nota para poder regularizar a la materia, para regularizar. Entonces, el día 4, el día 4 de octubre, a las 10 de la mañana, ¿dónde? En el anfiteatro A. Sí. En el anfiteatro A. Vamos a intentar que sea ahí, si no vamos a comunicar. Así que yo espero que les haya que me empiecen a investigar, porque me interesa saber de ustedes. A mí me encanta saber del alumno, me encanta saber de que han logrado cosas, que soy médico, soy ingeniero, o que son buenos docentes, o que son buenos padres. Me encanta saber. Entonces me gusta, ese es el premio que tiene el docente. Esa es verdad, ese es el premio. De saber que sus alumnos han surgido y han podido emprender la vida de la mejor manera. Chicos, los esperamos el día 4 a las 10 de la mañana en el anfiteatro A para la tutoría general. Y vamos a ver si lo podemos pasar también para el interior, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer teleconferencia. Agradezco mucho y quedan liberados. Los prácticos. Y los chicos del interior ya le veremos a qué le hacemos, hacer alguna investigación para que lo manden. Ya veremos qué recursos podemos hacer para que estén claro, eso es importante. Bueno chicos, y bueno, nos esperamos entonces el 4.